Muy buenos días, pueblo de Dios. Aquí estamos fortalecido en el poder de Dios. Aquí estamos cada día más, gozoso y alegre con el Señor. Por eso la invitación que yo le hago a cada uno de ustedes es fortalecernos en la palabra de Dios y comer el pan de vida, el pan espiritual, el pan que nos lleva a la formación del amor de Dios. Fíjese usted, una de las cosas que tenemos nosotros que hacer en nuestra vida cotidiana es, si tu deseo es vivir físicamente saludable, te invito a que comas del pan que menciona Ezequiel, pero también que te alimentes del pan de vida mediante la lectura diaria del Evangelio y nunca más sufrirá hambre. Por eso, cuando nosotros estudiamos y escudriñamos la Sagrada Escritura, nos llenamos de ese gozo verdadero. Por eso la Biblia dice que Dios dio su palabra a todos y que todos puedan entender, aún los niños. Ahora fíjese usted, ¿cómo leer las Sagradas Escrituras? ¿Cómo podemos nosotros entender el mensaje de su palabra? No ardía nuestro corazón mientras nos explica las Escrituras. ¿Quién nos las explica? Cristo Jesús, a través de ella. Cuando tú te centras y cuando tú escudrillas la palabra de Dios, cada día más se fortalece en su palabra. Fíjese usted cómo podemos nosotros interpretar la palabra de Dios. Escudriñándola y cada día más entendemos el mensaje que Dios nos da a través de ella. Fíjese usted lo que nos dice aquí Juan. Cuando nosotros leemos a Juan en el capítulo 16 versículo 13, capítulo 16 versículo 13, me dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todo la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere, y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Y cómo nosotros nos enteramos de todas las profecías que están escritas en el libro de la Sagrada Escritura, en la Biblia. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, entonces entendemos el mensaje que me dice Juan en el capítulo 16, versículo 13, porque ahí se refleja la verdad. Fíjese usted, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Quiere decir que el Espíritu nos guía a la verdad que está escrita en las Sagradas Escrituras, para nosotros entender el mensaje que Dios nos dice a través de ella. Por eso, hermanos, pueblo de Dios, yo los invito una vez más a que escudriñemos las Sagradas Escrituras, a que tengamos un estudio presente de las sugerencias del amor en la cual Cristo Jesús nos enseña. Fíjese usted la sugerencia de la oración. Ore para que el Señor nos dé oído para oír y la voluntad de aplicar lo que aprendemos desde la Escritura. Tenemos que orar, pedirle al Padre Creador que nos dé entendimiento para nosotros entender el mensaje de su palabra. Ore para que como comunidad de fe podemos depositar nuestra fe explícitamente en la palabra de Dios. Nuestra fe explícitamente en la palabra de Dios, en el Padre Creador del cielo y la tierra.
cuando nosotros vamos en la dirección del amor puro en Cristo Jesús, nos estamos fortaleciendo de su palabra. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sentirnos en la misión especial de ayudar a que otros conozcan los mensajes de los 3 ángeles? Oren para que podamos aplicar el principio y considerar todas las escrituras en nuestra comprensión y enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y en dónde podemos encontrar el mensaje de los 3 ángeles? Bueno, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. De ahí escudriñamos y profundizamos lo que Dios nos dicta en la formación espiritual para que nosotros vivamos la armonía y el poder de Dios en nuestro corazón, formado a través de ¿qué? Del poder divino, del poder de la sabiduría, del poder del entendimiento, para nosotros alcanzar la formación espiritual cuando nosotros empezamos a escudriñar su palabra, entender el mensaje que Cristo Jesús nos está hablando. Ahora, fíjese usted, una de las bases importantes, practicar lo aprendido, la obediencia, es lo último paso para comprender las Escrituras. Jesús dijo que los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios conocerá la verdad. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad? Es hacer la voluntad de Dios. Y vamos a estudiar a Juan en el capítulo 7, versículo 17. Juan capítulo 7, versículo 17, me dice lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo nosotros vamos a entender el mensaje de la palabra de Dios? Cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios, cuando obedecemos el amor sagrado de Dios, cuando nosotros profundizamos la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos. Por eso su palabra me dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Fíjese usted, o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ahí es que yo quiero que tú entiendas el mensaje que Dios nos está hablando en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando tú escudrillas, cuando tú estudias, te enteras de que Dios nos habla a través de su palabra. La verdad presente en un escrito está en las Sagradas Escrituras. No son palabras de hombres. No son palabras de aquel pastor o de aquel sacerdote o de aquel joven o de aquel joven. No, es la palabra de Dios presente en las Sagradas Escrituras, porque ahí es donde usted va a indagar, se va a profundizar y va a entender lo que Dios quiere que tú sepas a través de ella, cuando tú profundizas la palabra de Dios. Por eso yo los invito, hermanos, a que leamos la Biblia, a que participemos y estudiemos para enterarnos de la gran verdad que Dios nos habla cada día a cada uno de nosotros, para entender el verdadero mensaje de su palabra. Ahora fíjese usted, leamos todas las Escrituras. Otra razón por la cual la muerte de Jesús en la cruz tomó por sorpresa a los discípulos es que no habían leído todas las Escrituras y se habían enfocado, por lo contrario, en las sensaciones que le gustaba a los discípulos. Le gustaba el título del Hijo del Hombre porque identificaba a Jesús con la figura celestial. Fíjese usted, cuando nosotros nos enfocamos, muchas veces decimos: no, yo soy cristiano y yo amo a Cristo Jesús, pero ¿en qué forma eres cristiano? El cristiano tiene que prepararse. Recuerde de que nosotros somos salvos por gracia,
Pero esa gracia tiene una preparación. Esa gracia tiene una preparación para yo alcanzar la gracia. Es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Pero yo tengo que estudiar, prepararme, ser obediente al mensaje de la gracia. Porque recuerde de que la gracia vivimos en una armonía. La gracia es el respeto, la gracia es el gozo, la gracia es la formación, la gracia es vida. La gracia es vida en una formación espiritual. Porque si yo estoy bajo la gracia de Cristo Jesús, es porque estoy en la obediencia de la palabra de Dios. Y para yo vivir bajo la obediencia de la palabra de Dios, voy a alcanzar la gracia. Entonces, vivir la armonía del poder de Dios en mi corazón en una forma de una gran transformación que yo voy a obtener, porque necesito una gran transformación, un gran cambio para mi vida, un gran cambio en la cual tengo que dejar el viejo hombre que yo era, el viejo hombre lleno de pecado, tengo que dejarlo de mí, apartarlo, para yo convertirme en el verdadero amor que Cristo Jesús me está enseñando en su palabra. Una gran transformación en mí va a haber cuando yo acepte al Señor como único Padre creador del cielo y la tierra. Él es el único, no hay otro, sino Él. Cuando yo acepto la formación en la cual Dios me habla en su santa palabra, la formación espiritual para yo alcanzar la gracia, mi vida personal tiene que cambiar, no ser la misma persona, porque si yo voy a utilizar la gracia, si yo voy a utilizar a Jesús, ¿para qué? Para vivir la vida de los placeres, la vida mundana, la vida de la satisfacción para los demás, no voy a alcanzar la gracia. No la voy a alcanzar. Y esa gracia es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Esa gracia la perdimos en el momento cuando entra el pecado al mundo. Cuando Adán y Eva vivían en la armonía y en el gozo de la gracia. La gracia es el amor. La gracia es la vida espiritual. Eso es la gracia. Y por eso Cristo Jesús vino a enseñarnos a nosotros la gracia para llegar al Padre. Porque nosotros para vivir la gracia en Cristo Jesús tenemos que perfeccionarnos espiritualmente. Tenemos que alcanzar la formación espiritual. Porque es un regalo de Dios. Y ese es el paso que tenemos que nosotros seguir. Ser obediente a su palabra. Obedecer el carácter de Dios. Cuando nosotros profundizamos las Sagradas Escrituras y las estudiamos con mucha profundidad, estamos alcanzando el amor verdadero de Cristo Jesús en nuestro corazón. Ahora fíjese usted, cuando nosotros leemos, vamos a estudiar a Daniel. Vamos a estudiar a Daniel en el capítulo 7, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, en el versículo 13 y 14, me dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran su dominio, y es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Y cuál será el reino que no será destruido? Es el reino de Dios. Entonces,
cuando nosotros profundizamos el reino de Dios, lo profundizamos espiritualmente, Dios quiere que tú vivas eternamente. Porque la muerte es la destrucción. La muerte es el final de nuestras vidas. La muerte significa hasta aquí llegaste, de ahí no pasaste. La muerte significa el pecado. La muerte significa el pecado porque la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros estudiamos a Romano, en el capítulo 6, Romanos en el capítulo 6, en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, para yo vivir la armonía y el amor verdadero, para yo alcanzar la vida eterna y estar al lado del Padre eterno, ¿cómo voy a alcanzar esa parte espiritual? Es obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, en una obediencia del carácter de Dios, para yo alcanzar la gracia, para yo alcanzar la gracia espiritual. Si yo quiero vivir la armonía y el amor verdadero de la palabra de Dios, tengo que ser obediente total de la palabra de Dios. Porque quien me salva a mí es Cristo Jesús, en la obediencia de su palabra. Por eso Dios envía a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y el pecado es muerte, es fin de los tiempos. El pecado es el fin para cada ser humano, para cada persona. Pero si esa persona busca a Cristo Jesús en la obediencia de la palabra de Dios, va a alcanzar la gracia espiritualmente, porque anda en la obediencia de la palabra, que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a cada uno de ustedes a participar, a luchar, a formarse y estudiando la palabra de Dios para que seamos el pan de vida, el pan de la formación, como nos dice Ezequiel en su palabra. Cuando Ezequiel nos invita a nosotros, comamos el pan de vida. Si tu deseo es vivir físicamente, saludablemente, te invito a que comas del pan que menciona Ezequiel, pero también que el alimento del pan de vida mediante la lectura diaria del Evangelio, y nunca más sufrirá hambre cuando usted escudriña la palabra de Dios, cuando usted se fortalece en la palabra de Dios, cuando usted crece en la palabra de Dios, cuando usted cada día crece en la armonía, vamos a tener el pan de vida. Y el pan de vida es la formación espiritual. El pan de vida es la formación de alcanzar la gracia, porque estamos obedeciendo a Cristo Jesús. Cuando yo bebo del agua de la vida de Cristo Jesús, el agua del amor, el agua de la esperanza, estoy bebiendo del agua de la vida, de la fuente del amor espiritual, que es Cristo Jesús. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a formarse cada día en el verdadero concepto del amor. Dios nos está haciendo el llamado espiritualmente. Por eso, cuando yo estudio y analizo cada mensaje que Dios nos habla en su palabra y nos llega
al sentimiento del amor, al sentimiento de la formación. Y cuando nos llega aquella palabra dulce que Dios cada día nos transmite a nosotros, a través de ella nos comunica y nos dice, ¿cómo puedo yo llegar a ustedes? ¿Cómo puedo yo llegar a ustedes? Ábrame la puerta para yo entrar. Ábrame esa puerta para yo entrar. No cierre la puerta, no cierre sus oídos para oír la palabra de Dios. Y por eso es importante ver y desarrollar cómo Dios nos está hablando de muchas maneras. Nos habla a cada uno de nosotros y nos dice cómo nosotros podemos alcanzar la gracia. Pero es un regalo de Dios, está ahí, ya el regalo de Dios ya está ahí a través de Cristo Jesús, porque usted y yo, por nuestra propia cuenta, nunca la vamos a alcanzar, pero está ahí, es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús, está ahí, porque usted ni yo vamos a alcanzar la salvación, por nuestra propia cuenta, nunca la vamos a alcanzar. Pero a través de Cristo Jesús, en una obediencia de su palabra, sí la vamos a alcanzar. La vamos a alcanzar, ¿cómo la vamos a alcanzar? Obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque déjeme decirle, a mí los 10 mandamientos de la ley de Dios no me van a salvar. No, a mí la ley de Dios no me salva. A mí me salva es Cristo Jesús. Pero usted dirá, pero ahí se está contradiciendo. No, yo no me estoy contradiciendo, es todo lo contrario. Porque la ley de Dios me lleva a la obediencia, es la que me señala el pecado. La ley de Dios me señala el pecado. Cuando yo estoy en la desobediencia, ¿quién me señala a mí el pecado? Es la ley de Dios. Entonces, para yo alcanzar la gracia espiritualmente, tengo que ser obediente a su palabra. Por eso es importante desarrollar la formación espiritual en la cual Cristo Jesús nos está enseñando y nos está fortaleciendo día a día para crecer en la armonía del poder de Dios a través de cómo limpiar y purificar nuestro cuerpo para alcanzar la gracia, para que nosotros vivamos en Cristo Jesús en nuestro cuerpo, porque recuerde que nuestro cuerpo es templo de Dios. Es la formación de Dios. Por eso cuando leemos a 1 Corintios en el capítulo 10, versículo 31, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios, para la formación de Dios, crecer en esa armonía espiritualmente para nosotros vivir la armonía del poder de Cristo Jesús en nuestro corazón espiritualmente. Por eso, cuando nosotros nos formamos y nos fortalecemos en su palabra, crecemos en la armonía de Dios. Ahora fíjese usted, cuando leemos a 2 Timoteo en el capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, sí se amonestarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartará de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Por eso, aquí Dios me está haciendo un llamado, que ponga el oído para oír la palabra de Dios. Cuando ya no haya tiempo, cuando usted le cierre sus oídos a la palabra, cuando usted le cierre la puerta a Cristo Jesús, entonces va a llegar el momento que usted va a buscar a alguien que te diga la palabra, que te hable del amor de Dios, pero ya no hay tiempo. ¿Por qué no hay tiempo? Porque ya la puerta de la gracia se ha cerrado y ya no hay tiempo para el perdón. En este momento estás a tiempo de buscar a Dios de corazón. Estás a tiempo. Por eso yo lo invito a cada uno de ustedes, busquemos a Dios de corazón para formarnos en la verdadera armonía para alcanzar la gracia. Vivamos la obediencia de la palabra de Dios.
Recuerde que los 10 mandamientos, la ley de Dios, está formado a través del poder de Dios, no a base del poder del hombre, no, porque el hombre cambió la ley de Dios. Cuando usted se va al catecismo, ahí ve totalmente un cambio radical de la ley de Dios. Esa no es la ley de Dios. La ley de Dios usted la va a conseguir en el libro de Éxodo. En el capítulo 20 tú vas a buscar los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí está los 10 mandamientos sagrados, espiritualmente, de la obediencia de la palabra de Dios. Los 10 mandamientos eternos, que es la ley moral, que es la ley que me lleva a Cristo Jesús en la obediencia de la palabra de Dios. Yo los invito cordialmente a cada uno de ustedes, escudriñemos las Sagradas Escrituras para que tengamos el concepto de la información espiritual a través de ella. Y ahí tu formación espiritual la va a alcanzar en una forma sana, doctrinas de Dios, doctrinas de la formación espiritual de Dios. Busque, indaga la formación en la cual Dios nos habla a través de ella, escudriñando las Sagradas Escrituras. Bueno, pueblo de Dios, este tema lo traje para que ustedes entiendan el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, será en otra oportunidad, seguiremos escudriñando la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios todos los días porque me permite ver la luz del nuevo día, me permite el aliento de vida. Yo le doy gracias a Dios por los alimentos, por el agua, por todo, por la lluvia, por todo. Yo le doy gracias a Él porque es obra del Padre Creador. Y a Él le debemos la honra, a Él le debemos todo, porque gracias a Él vivimos, gracias a Él es nuestra existencia, porque la formación en la cual nosotros tenemos es gracias al Padre Creador, en la formación espiritual, en la formación del verdadero amor que Cristo nos enseña a nosotros para alcanzar la gracia. Bueno, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que el Padre eterno, el Padre creador del cielo y la tierra, que es Dios todopoderoso, los bendiga a cada uno de ustedes para nosotros vivir la armonía y el verdadero amor en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.